Hansel y Gretel. En una casita en el bosque vivía un leñador con su hijo Hansel y con su hija Gretel. Además, estaba casado con su segunda esposa, que resultaba ser muy malvada. El hombre trabajaba todos los días muy duro, pero aún así eran muy pobres. Una noche, cuando los niños se habían ido a la cama, la mujer le dijo al marido: «Esto no puede continuar de esta manera. Mañana iremos al bosque y vamos a dejar allí a los niños». El padre le contestó: «Pero tú estás loca, se morirán de hambre y de frío». Entonces la mujer le dijo: «No, no estoy loca. Si siguen viviendo aquí nos moriremos todos de hambre. Al menos, si los niños no están, tendremos para comer tú y yo». Hansel, que lo había escuchado todo, a la mañana siguiente se metió su colección de piedritas blancas en el bolsillo, y cuando su madre lo llevó al bosque, él, sin que ella se diera cuenta, iba tirando una piedrita para que de esta forma reconocer el camino por donde tenía que volver. Cuando ya habían andado un buen trecho, su madre les dijo que tenían que ir a cortar leña y que se quedaran quietos un rato. Como pasó el tiempo y nadie volvió a recogerlos, Gretel comenzó a llorar. «No te preocupes», le dijo su hermano Hansel, «yo he ido tirando piedritas por el camino y ahora solo tenemos que seguirlas para volver a casa». Esto fue lo que hicieron, y de piedrita en piedrita fueron recorriendo el camino de vuelta a casa. Cuando por fin llegaron, su padre se puso muy contento de volverlos a ver, pero su madrastra se enfadó muchísimo. Cuando pasaron unos días, la madrastra volvió a tener otra vez la misma conversación con su esposo y de nuevo quiso llevar a los niños al bosque. Hansel, que volvió a escuchar toda la conversación, intentó recoger de nuevo piedritas blancas, pero la puerta de casa estaba cerrada. Entonces se le ocurrió tirar trocitos de pan para volver a reconocer el camino de vuelta a casa. Cuando la madrastra volvió a dejar en el bosque, ellos intentaron volver, pero los pajaritos del bosque se habían comido las migas del pan que Hansel había ido tirando, porque los niños estaban perdidos en el medio del bosque. Los niños comenzaron a andar sin saber a dónde ir y de repente se toparon con una casita hecha de chocolate y golosinas, y con el hambre que tenían se acercaron. Apareció una anciana que les dijo: «¿Tenés hambre? ¿Querés comer? Entonces venid conmigo». Cuando entraron dentro de la casa, la anciana se convirtió en una bruja y los metió dentro de una jaula. Les puso unas cadenas y los obligó a limpiar la casa y preparar la comida. La bruja les daba de comer, pero no porque ella era buena, sino porque quería que engordaran para después poder comérselos. Un día la bruja empezó a echar mucha leña en el fuego para calentar bien el horno. Los niños, que se habían dado cuenta de lo que ocurría y de que la bruja quería prepararlos para la cena esa noche, entonces los niños intentaron un plan para escaparse. Cuando Gretel estaba cerca del horno, fingió que no podía abrir la puerta y le pidió ayuda a la bruja. Mientras ésta se acercaba para abrirla, Gretel sacó a su hermano de la jaula y entre los dos empujaron a la bruja dentro del horno.
y cerraron la puerta con todas las fuerzas para que la bruja no pudiera salir jamás. Los niños recogieron todos los tesoros que tenía la bruja, los metieron dentro de un saco y volvieron a su casa. Después de muchas horas encontraron su casa y cuando llegaron vieron que su padre estaba triste y que su madrastra se había ido de la casa. Entonces los niños le enseñaron a su padre todos los tesoros que habían conseguido. Este se puso muy contento y les dio un abrazo a los dos. Desde entonces vivieron felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.